Gradiente transtubular de potasio. Los objetivos de este video son comprender el fundamento y la importancia del gradiente transtubular de potasio, así como determinar los factores que influyen en este gradiente. El potasio es un elemento fundamental en el cuerpo humano. Se encarga del volumen celular, la regulación del pH intracelular, la síntesis de DNA y proteínas, además de jugar un rol importante en el potencial de membrana, guardando estrecha relación con la excitabilidad nerviosa y muscular. El potasio es el principal catión intracelular. 98% del potasio se encuentra dentro de las células, en donde se concentra de 30 a 35 veces más que en el extracelular. Los valores normales en sangre oscilan entre 3.5 a 5.5 miliequivalentes por litro, en promedio 4 miliequivalentes por litro. Cuando esta concentración supera este rango, se produce hipercalemia, y si disminuye por debajo de 3.5, se considera hipocalemia. La filtración de este ion de potasio se produce con facilidad debido a su carga positiva y su pequeño tamaño, un radio de 1.96 Armstrongs. La homeostasis del potasio está dada básicamente por los mecanismos de regulación rápida relacionados al intercambio intra y extracelular de potasio y los mecanismos de regulación lenta relacionados con la excreción de potasio para mantener niveles constantes de este en el organismo. Con respecto a los mecanismos de regulación rápida, tenemos el intercambio intra y extracelular de potasio, que está determinado por tres factores principales. 1. El equilibrio ácido-básico, 2. Factores hormonales y 3. La osmolalidad del líquido extracelular. En el equilibrio ácido-básico, tenemos que la acidosis metabólica provoca una salida de potasio hacia el plasma, mientras que la alcalosis metabólica tiene el efecto opuesto. Dentro de los factores hormonales tenemos que la insulina, las hormonas tiroideas, las catecolaminas beta-adrenérgicas y la aldosterona inducen la entrada de potasio al medio intracelular. En cambio, las catecolaminas alfa-adrenérgicas y los glucocorticoides inhiben la entrada de potasio a la célula. La aldosterona cumple un rol importante en la nefrona distal, específicamente a partir del segundo segmento del túbulo contorneado distal y en el túbulo colector cortical, ya que activa las bombas de sodio-potasio en la región vasolateral, aumentando la concentración intracelular de potasio y con ello se favorece la apertura de los canales en la región apical, por lo tanto se da la salida de potasio al fluido tubular. En cuanto a la osmolalidad del líquido extracelular, un aumento en la osmolalidad desplaza el potasio fuera de la célula, ya que el movimiento de agua fuera de la célula incrementa la permeabilidad al potasio. Una disminución en la osmolalidad plasmática causaría el efecto contrario. Con respecto a la excreción de potasio, se sabe que se excreta alrededor del 90 al 95% de potasio absorbido a nivel gastrointestinal. En el túbulo proximal se reabsorbe una gran parte, aproximadamente un 67% de potasio. En la rama gruesa ascendente de Henle se reabsorbe alrededor de un 20%. Sin embargo, a diferencia de estos segmentos, el túbulo distal y el túbulo colector son capaces de reabsorber o secretar potasio mediante hormonas y dependiendo del potasio ingerido en la dieta. Debido a que la secreción en el túbulo distal puede ser de un 10 a 50% y en el túbulo colector cortical puede variar entre 5 a 30%, la tasa de excreción de potasio principalmente está determinada por la acción de estos segmentos finales. En las células principales se encuentra una bomba sodio-potasio TPasa en la membrana vasolateral que conduce el potasio dentro de la célula. Esto genera una alta concentración intracelular, la cual favorece la salida del potasio hacia la membrana luminal. Esta secreción está mediada por canales ROMK, BK y un simporte de cloropotasio. Por lo tanto, la secreción de potasio se da a este nivel por ingreso de potasio por acción de la bomba sodio-potasio TPasa, salida de potasio hacia el fluido tubular por los canales de potasio y el simporter cloropotasio debido al gradiente electroquímico que se genera. Finalmente, con la permeabilidad también se favorece la secreción de potasio. Por otro lado, las células alfa intercaladas reabsorben potasio por medio de una bomba hidrógeno-potasio TPasa ubicada en la membrana luminal. Está dado por el intercambio de un potasio por un hidrógeno. Finalmente, el paso del potasio al torrente sanguíneo es a través de un canal de potasio. Esta reabsorción se activa básicamente por una dieta baja en potasio y es un 10% aproximadamente. No obstante, este tipo de células también poseen canales BK en la membrana luminal de la célula, que suman a la secreción de potasio al fluido tubular. Una vez tocados los temas previos, podemos pasar al tema central del video, la gradiente transtubular de potasio.
La gradiente transtubular de potasio es la relación entre la concentración de potasio en la luz del túbulo colector cortical y la concentración de potasio en los capilares peritubulares o en el plasma. El gradiente transtubular de potasio se utiliza para medir la secreción de potasio renal por el túbulo colector cortical e indirectamente para medir la evaluación de la bioactividad de mineralocorticoides en pacientes que tienen hiper o hipocalemia. Sin embargo, esta última aproximación sobre mineralocorticoides no es precisa y varía de acuerdo a estudios, por lo que nos centraremos netamente en la excreción de potasio. Revisando la fórmula, tenemos que la expresión establece una relación entre la concentración de potasio en orina y la concentración de potasio en plasma sobre la relación entre la osmolalidad de la orina y la osmolalidad del plasma. En palabras simples, la gradiente transtubular de potasio busca expresar cuántas veces más potasio hay en el lumen urinario con respecto al plasma sanguíneo. Por lo tanto, si se presenta hipercalemia, la gradiente debe ser alta, y si se presenta hipocalemia, la gradiente debe ser baja, ya que se busca reabsorber la mayor cantidad de potasio posible. Incluso, una gradiente transtubular de potasio elevada en situaciones de hipocalemia podría dar indicio de una falla en la función renal. Otros métodos para medir la excreción urinaria de potasio, tales como potasio urinario en 24 horas, concentración aislada de potasio, fracción excretada de potasio en orina y la relación de potasio-sodio en la orina, pueden tener limitaciones. En primer lugar, la espera de 24 horas para la evaluación, y sobre todo porque no se toma en cuenta la reabsorción de agua que tiene lugar en la nefrona distal y su estrecha relación con la secreción de potasio a ese nivel, menos reabsorción de agua, menos secreción de potasio, más reabsorción de agua, mayor secreción de potasio. Tampoco que la mayoría del potasio excretado no proviene del excedente no reabsorbido en el túbulo proximal, sino que está regulado principalmente por el túbulo distal y el túbulo colector cortical. En adición, tampoco se toma en cuenta los niveles de aldosterona, que como se mencionó al inicio del video, influirán en la excreción de potasio. Por esta razón, la mejor manera para evaluar la excreción de potasio en orina es el uso de la gradiente transtubular de potasio. Regresando a la ecuación, el ratio de la concentración de potasio en orina y la concentración de potasio en plasma lo que hace es medir la gradiente de secreción de potasio, mientras que la otra parte de la ecuación, la relación de la osmolalidad urinaria entre la osmolalidad sérica, proporcionará información sobre el grado de reabsorción de agua. Por lo tanto, al dividir ambas relaciones, podemos determinar de manera aproximada cómo es que se encuentra la excreción de potasio, tomando en cuenta los parámetros de secreción de potasio y de reabsorción de agua. Es decir, con el gradiente transtubular de potasio se toma en cuenta que la concentración de potasio en orina aumenta mientras mayor cantidad de agua sea reabsorbida. Sin embargo, como toda estimación tiene sus limitaciones, para poder evaluar el gradiente transtubular de potasio se necesitan cumplir dos condiciones y considerar tres supuestos. Las dos condiciones son que la concentración de sodio en orina debe ser mayor a 25 miliequivalentes por litro, dada la estrecha relación con la reabsorción de sodio y los efectos de la aldosterona a nivel del túbulo colector y túbulo distal. Y el segundo es que la osmolaridad urinaria debe ser mayor o igual a la osmolaridad sérica, es decir, 300 miliosmoles por kilogramo. En cuanto a los supuestos, el primero es que el potasio no se secreta ni se absorbe en el túbulo colector medular. Lo otro es que son pocos los solutos reabsorbidos en el túbulo colector medular. Y finalmente, que la osmolalidad del fluido en el segmento terminal del túbulo colector cortical es conocida. Bajo condiciones normales, los valores para esta gradiente se encuentran entre 6 a 8. Sin embargo, es importante mencionar que estos pueden variar de acuerdo a la bibliografía. Si el valor de la gradiente transtubular de potasio es menor a 6 durante hipercalemia, indica una respuesta renal inadecuada, ya que en estas situaciones se esperaría encontrar un valor mayor a 10. En otras palabras, se debe excretar mayor potasio y por lo tanto el valor del gradiente transtubular de potasio debe ser mayor, mientras que en el caso de hipocalemia el valor esperado debería ser menor a 2, pues se trata de reabsorber más potasio. De no ser así, estamos frente a una pérdida renal de potasio. Por estos motivos es que la gradiente transtubular de potasio se considera una mejor medida que la fracción excretada. Con ello, podemos concluir que el gradiente transtubular de potasio ofrece una mejor estimación de la excreción de potasio, tomando en cuenta los parámetros de secreción de potasio y de reabsorción de agua, y que el gradiente transtubular de potasio permite evaluar la función renal en situaciones de hipo o hipercalemia. Asimismo, evaluar la acción de la aldosterona.